Muy buenas tardes. Buenas tardes a la bancada afirmativa, bancada de oposición de la cual pertenezco, honorable jurado y respetado público. En esta ocasión vengo a hablar como primero negativo, y es deber mío entonces establecer los parámetros o estructuras que van a fundamentar mi discurso. En primera medida, voy a refutar los argumentos que ha esgrimido la parte afirmativa por considerar que faltan a la veracidad. Y no solo ello, sino que faltan al fundamento. Igualmente estableceré los argumentos que considera la Casa de Oposición son realmente dignos de tener en cuenta en este debate y que por supuesto espero que sean tenidos en cuenta por el honorable jurado. Asimismo, estableceré ejemplos que creo yo que van a sintetizar muy sosiegamente el aspecto a tener en cuenta. Vamos entonces con los argumentos de la bancada afirmativa. Establecen un primer argumento que es deberes del Estado. Establecen que se debe garantizar una vivienda digna. Es curioso que se enfrasquen en definir, en traer a colación la vivienda digna, pero sencillamente no son claros en decir en qué consiste ello. La moción establece vivienda, pero ellos hablan de vivienda digna sin ser sencillamente prudentes y puntuales a decir qué es una vivienda digna. Dicen que está en la Constitución, pero no dicen por qué, no dicen qué es, y creo que ahí se quedan cortos. Además de ello, hablan de que es un primer paso para superar la pobreza. Me pregunto yo, ¿y cuál es el segundo? ¿Cuál es ese segundo paso que nos lleva a nosotros a vencer la pobreza? ¿Simplemente vamos a tener una casa y una vivienda y ya vamos a solucionar los problemas? ¿Ese es el deber objetivo de cuidado del Estado? ¿Ese es el deber objetivo de cuidado de un gobierno? ¿Eso es lo que plantea un plan de gobierno? Si así fuera la solución de fácil, creo que la pobreza ya se hubiera podido superar o por lo menos mitigar y no aumentar. El segundo argumento que ellos plantean es que hay víctimas o que hay victimarios que se pueden superar con la regalada de viviendas. Yo considero que lo sustentan de una manera desviada y por lo tal es desvirtuada. Hablan de que los grupos armados son, digamos que una de las causas por las cuales existe pobreza en este país y que directamente porque los grupos armados actúan de manera ilícita se debe de regalar vivienda digna. Creo que no es directamente una causa, efecto, resultado para que podamos establecer o tener en cuenta este argumento. Esto no es así. Si así fuera, entonces ¿por qué la reparación a las víctimas producto de grupos armados de la ley? Esos fondos que se recaudan, ¿por qué no los invertimos entonces en vivienda? ¿Y por qué hablamos de regalar vivienda por ser causa el conflicto armado en el país? No entiendo. Creo que es algo que no tiene lógica. Y el tercer argumento que tienen en cuenta es que benefician al sector de la construcción. Considero yo que, bueno, benefician al sector de la construcción, eso no puede decir que no. Porque son los que construyen las viviendas, lógicamente. Y hablan de que eso produce empleo. Me pregunto yo, ¿por qué no le damos empleo entonces a los más pobres? ¿Por qué no podemos decirle, hey, si quieres que te regale una vivienda, ¿por qué no colaboras? ¿Por qué no ayudas a construir tu propio techo? Considero yo que podría ser una manera más adecuada de poder establecer la relación entre Estado y pobreza y se podría mitigar de diferente manera. Ya habiendo entonces refutado los argumentos de la bancada afirmativa, es necesario fijar los parámetros y argumentos que va a tener la bancada de oposición y que por supuesto entrarán a definir el debate. Los argumentos a tener en cuenta por parte de la bancada negativa parten de la afirmación que esta casa no regalaría viviendas a las familias más pobres. El primer argumento a tener en cuenta es que aumentaría el déficit financiero del Estado. ¿Por qué digo que aumentaría el déficit financiero del Estado? Un Estado, es decir, un gobierno parte su política pública a partir de un plan de gobierno. No es simplemente la posesión de un presidente y actúa, no. Se linea a un plan de gobierno, establece políticas públicas y una de ellas, entre tantas, es el de vivienda, es cierto. Pero también hay otros como Defensa Nacional, también hay otros como el de Educación, también hay otros como el de Salud. Entonces, les digo yo a ustedes,
¿No debemos de tener en cuenta esos otros temas? ¿Solo el de vivienda? Invertir en vivienda es un gasto enorme a los más pobres, teniendo en cuenta que la población pobre en Colombia es amplia. El segundo argumento parte del primero y es realmente válido a tener en cuenta. Desestabilizaría la inversión en un estado. Quiero ahondar aún más en lo que ya he dicho. Si decimos que la política pública de regalar viviendas es fundamental, yo les acepto. Pero no es menos cierto que hay otras políticas también muy importantes. Y no se trata de priorizar qué es más o qué es menos, porque las políticas son públicas. Y por ser públicas, sirven para que el Estado surja socialmente. No se deberían de descuidar otros temas. Un ejemplo de ello es que actualmente en Colombia la inversión que se hace en defensa nacional es muy amplia, pero se descuidan temas sociales como por ejemplo el que es de salud y educación. Tengamos en cuenta eso. Gracias. Muy buenas tardes. La Casa de Proposición tiene algunas preguntas que hacerle a la Casa de Oposición. Para iniciar, en un momento del discurso dijo que teníamos una propuesta desvirtuada. Quisiera que nos aclarara a qué se refiere con una propuesta desvirtuada. Una propuesta desvirtuada es básicamente lo que ustedes plantean en cuanto a la mitigación de la pobreza, como siendo el primer paso, regalar vivienda. Yo creo que eso es desvirtuado. No se puede decir de que un primer paso va a mitigar la pobreza. No estamos diciendo que va a ser el único paso a realizar, estamos diciendo que es el inicio. Ahora tengo otra pregunta. ¿No considera usted que una víctima tiene otras necesidades como psicológicas o pues como psicológicas, por ejemplo, en las que se debería utilizar el dinero que hay de restitución de víctimas y que la casa y que el gobierno podría regalarle esas viviendas? Entonces estás cayendo en una contradicción, porque si tú planteas que los grupos armados han atentado contra esas personas y que por ello han perdido la vivienda, y ahora me estás diciendo que hay otros factores que deberían de repercutir. Claramente hay otros factores porque una víctima no solo pierde una vivienda. Ahora tengo otra pregunta. ¿No le parece más fácil que una persona pueda acceder al trabajo si ya tiene una vivienda a donde llegar a dormir? Eso no es fácil de comprobar. ¿Cómo se puede? ¿Cuál es la línea lógica para establecer de que si hay vivienda se consigue trabajo más fácil? No estamos diciendo que se consiga trabajo más fácil, sino que si una persona tiene una vivienda, va a poder rendir mejor en el trabajo y va a poder conservar ese trabajo. Eso es un supuesto, eso no es lógico. No considero que sea pertinente ese comentario. Muchas gracias. Bueno.
Bueno, muy buenos días, yo soy María Fernanda Uribe, soy segunda de la Casa de Proposición. Voy a desarrollar durante mi discurso, primero las refutaciones con respecto a lo que se dijo anteriormente en la Casa de Oposición, y segundo, voy a desarrollar dos de los argumentos dados por la primera de la Casa de Proposición. Entonces, para comenzar con la refutación, él dice que, bueno, uno de ellos dijo que regalar casas no es solucionar la pobreza, pero no se está buscando solucionar la pobreza. Estamos hablando de regalar casas y disminuirla en una manera equilibrada, no hacerlo en su totalidad. Y eso nunca lo dijo la moción ni la definición. Se sale del marco, completamente se sale del marco del debate. ¿Cómo se desarrolla una persona? ¿Cómo desarrolla su empleo sin tener una vivienda, sin tener un techo? ¿Cómo llega una persona a... Dígame, ¿a quién va a emplear una empresa?